Bueno, Bueno, yo, antes que nada, muy buenas tardes a todos. En este octavo Ateneo virtual que estamos realizando, tenemos como invitado al ingeniero y doctor, así es, ¿verdad? sí, Eh, bueno, Luis Isolio, que es profesor de la Universidad Nacional Tecnológica de Tucumán, eh, la Nacional de Tucumán. la Nacional de Tucumán. Y con él vamos a hablar un tema que, bueno, yo lo voy a, más que escucharme a mí, sería importante poder escucharlo a él. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Un agradecimiento muy grande a vos y a toda la gente de la Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria por haberme invitado a que dé esta charla. Desde ya les adelanto que esto es un pequeño aporte que hicimos hace unos años al tema de la retinosis pigmentaria. Voy a comentar un poco cómo fue la génesis de todo esto. Como les comentaba recién, yo soy profesor en el Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión de la Universidad Nacional de Tucumán y bueno, también formo parte de lo que es el Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión, que es un instituto de doble dependencia, universidad, que tenemos el escudo de un lado, y CONICET por la otra parte. Este trabajo, como les digo, que se llama Resultados Preliminares de una perimetría de campo pequeño en diferentes casos de retinosis pigmentaria, es más o menos el nombre del artículo que hemos publicado en su momento. Es un trabajo que hice en conjunto con mis colegas de la Universidad de Valladolid. Ahí, tanto la gente que está en el grupo de óptica, que ustedes pueden ver en azul abajo las pertenencias de las otras personas que trabajaron conmigo, del Departamento de Estadística y también del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Río Ortega, todas estas instituciones que están en Valladolid, España. Toda la parte experimental se hizo allá y bueno, yo junto con el doctor Aparicio, que era el líder de ese grupo, trabajábamos en el diseño experimental y en el análisis de los datos y extracción de conclusiones. Bien, antes de empezar, les quiero contar brevemente, que quiero poner en contexto por qué en el Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión, hacemos este tipo de actividades. Lo primero que quiero aclarar, nosotros no somos médicos, no tenemos formación en oftalmología, sino que nos hemos dedicado a la investigación en visión para entender las problemáticas de lo que nosotros llamamos los factores humanos en iluminación. Es decir, cómo afecta la iluminación a las personas en general, y cómo tiene que ser la iluminación para que uno tenga una buena eficiencia, un buen rendimiento visual en hacer determinadas tareas. Pero para eso no solo se necesita saber de iluminación, sino de visión. Y es así que un grupo importante de investigadores nos dedicamos a este tema. Lo que sucede es que la iluminación también tiene que estar pensada para las personas de baja visión. Para la gente que vive o que, en geriátricos o que está en determinados lugares donde a veces los sistemas de iluminación no están adaptados para sus necesidades. Por eso nosotros hemos investigado, esto es una lista que puede ser inclusive un poco más larga, hemos investigado la evaluación de cataratas y la transparencia global del ojo. Estamos trabajando actualmente en la evaluación del ojo seco, también en la detección de glaucoma mediante medidas del tamaño pupilar, eso se llama pupiliometría cromática. Hacemos estudios de entrenamiento visual para pacientes con ambliopía. Estamos empezando a trabajar en la evaluación del desempeño que tiene la gente con las lentes intraoculares. Y también hay una línea muy interesante que son los estudios sobre la iluminación en las unidades de terapia intensiva, cómo afectan el bienestar de estas personas más allá de los problemas de salud concretos por lo que están en esas unidades. Y también hoy en día es un tema muy importante en la luminotecnia y en la visión, el tema de los sistemas de iluminación que activan la sincronización del ciclo circadiano. Hoy en día, aparte de los conos y los bastones, sabemos que existen unas células fotorreceptoras que son células ganglionares, que están en la retina, que no son los fotorreceptores clásicos, que son sensibles a cierta radiación y que son las células melanopsínicas y que activan este ciclo circadiano
activado en realidad, en definitiva, por una hormona que es la melatonina. Todo ese tipo de cosas nosotros estamos trabajando y yo sé que muchas de estas cosas pueden llegar a interesar. También trabajamos en el desarrollo de herramientas que pueden ayudar para este tipo de problemática. Por ejemplo, para la ambliopía, hay una chica que está haciendo su tesis doctoral tratando de desarrollar juegos de computadora, digamos, juegos, un entorno lúdico para entrenar la visión, inclusive en personas que ya son mayores de 18 años, ¿no es cierto? No la ambliopía entendida como el entrenamiento para los más pequeños, que es como tradicionalmente se la trata. Bueno, pero vamos al tema que nos convoca para esta charla, que es la perimetría de campo pequeño aplicado a diferentes tipos de retinosis pigmentaria, resultados preliminares. Este artículo fue publicado en el año 2017 en New Frontiers in Ophthalmology, y bueno, es un trabajo que veníamos haciendo junto con otros desde hace un tiempo con los colegas de Valladolid. Bueno, voy a mencionar algunas cositas de la retinosis pigmentaria que ustedes como pacientes o como profesionales ya deben haber estado en contacto seguramente. Esta enfermedad abarca diferentes trastornos de la retina caracterizados por una discapacidad visual progresiva, pérdida de fotorreceptores y finalmente por atrofia retiniana. Se estima que la enfermedad afecta a 1 cada 4.000 personas en todo el mundo. Está asociada a una importante heterogeneidad clínica y genética, y bueno, eso hace que le da cierta complejidad, ¿no es cierto?, a su tratamiento o a su detección. Aunque existen criterios clínicos para definirla, la identificación precisa del tipo de trastorno de la retina requiere el uso de técnicas como la electroretinografía, y el análisis genético también es una herramienta útil, aunque es un poco más cara y puede llevar bastante tiempo a obtenerse los resultados. Sin embargo, este análisis proporciona información relevante relativa a patrones de herencia en la retinosis. Bien, en las últimas etapas existen diferentes presentaciones clínicas de la distrofia que afectan a todas las capas de la retina, lo que ya en esas etapas dificulta la identificación precisa de las características de esa retinosis. Nosotros, en nuestro departamento y nuestra tradición, se basa básicamente en los estudios psicofísicos. ¿Qué son las evaluaciones psicofísicas? Son aquellas que se basan en la observación de una persona y la respuesta del paciente y la respuesta del paciente. El caso típico que ustedes pueden tener de una evaluación psicofísica es cuando hacen un test de agudeza visual, o también cuando hacen las campimetrías. Las campimetrías, aunque ahora ya empiezan a aparecer muchos sistemas automáticos, pero tradicionalmente se hacen a partir de la respuesta de las personas. Generalmente se las utiliza combinada con otros estudios como el electroretinograma, y a partir de ahí se van encontrando cosas interesantes, como cuando baja la respuesta psicofísica, el electroretinograma muestra un adelgazamiento de la retina, es decir, se correlacionan los datos psicofísicos con lo que llamaríamos datos objetivos, ¿no? También hoy en día la tomografía de coherencia óptica, que conocemos como OCT, también ha permitido establecer correlaciones con las medidas psicofísicas, como puede ser el campo visual. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar con evaluaciones psicofísicas, de eso voy a hablar hoy. La perimetría automatizada representa la técnica psicofísica empleada con mayor frecuencia para medir los umbrales, digamos, la mínima cantidad de luz que necesita una persona para en un determinado lugar del campo ver algo, ¿no? Ver un punto o algo por el estilo. Sin embargo, esa perimetría, digamos, si hablamos con los oftalmólogos, muchas veces es una herramienta que aparte de la dificultad de tener una buena perimetría, de que a veces hay que repetir los estudios, tiene algunos problemas, como por ejemplo, que se hace una evaluación para un solo nivel de adaptación a la luz. Y muchas veces esa adaptación es general, es decir, toda la retina de la persona que estamos evaluando está a un determinado nivel de iluminación. Y siendo que la retinosis está distribuida en toda la retina
y de manera heterogénea, con ciertos patrones, claro, pero a veces de manera heterogénea, nosotros identificamos que era muy importante controlar el estado de adaptación. Justamente, como nos dedicamos al tema de la iluminación, hemos visto que era importante adaptar a cada zona de la retina que vamos a estudiar a un nivel, a un nivel preciso de iluminación. Y también consideramos que para lograr ese objetivo era importante controlar el tamaño de la pupila. Ustedes saben que si en el medio de la medición va variando la pupila, también va cambiando la adaptación a la luz de la persona. O por lo menos, no sé si lo saben, pero habrán escuchado hablar de la importancia de la pupila en la adaptación. Entonces, nuestro trabajo apuntó a eso, y por eso hablamos de perimetría de campo pequeño. Entonces, en este trabajo hemos construido un sistema para la evaluación perimétrica basado en una cosa que se llama iluminación maxwelliana, que ya la voy a explicar, capaz de medir la respuesta de áreas retinianas pequeñas. La sensibilidad en los primeros 12 grados de la retina temporal. Cuando hablo de grados, no sé si ustedes están acostumbrados a esa terminología, 0 grado es la zona central de la retina, es la fovea, y a medida que me voy alejando hacia el lado de la nariz o hacia el lado de la oreja, que es el lado temporal, me voy moviendo en grados, ¿no es cierto? No lo medimos necesariamente en milímetros. Y bueno, hasta los 12 grados es que nosotros podemos medir. Tengan en cuenta que más o menos la zona de la mácula ocupa unos 10 grados, o sea que esto excede la zona del macular, ¿no? Y lo hemos medido a niveles bajos de iluminación, que nosotros en luminotecnia eso lo llamamos niveles escotópicos, y a niveles altos de iluminación, que los llamamos niveles fotópicos. Acá acabo de ver que está equivocada puse 2 veces escotópico y bajos niveles, pero hay un error, pero los niveles altos son los de iluminación los que llamamos fotópicos. Y hemos hecho estas mediciones en sujetos normales y en sujetos con diferentes tipos de retinosis pigmentaria, todos en un estado intermedio o avanzado de su patología. Lo cual, digamos, ya es toda una limitación, si se quiere, del trabajo, porque no estamos hablando de los primeros estadios, que a veces cuando más interesante evaluar la enfermedad. Bien, acá tengo el listado de los 5 pacientes que se evaluaron, también esa es otra de las características de las limitaciones del trabajo, por eso hablamos de resultados preliminares. Tenemos un primer paciente que tiene una retinosis típica, autosómico recesivo, otro también con una retinosis típica autosómico dominante, me refiero al modo de herencia en este caso. Tenemos un caso de autosómico recesivo RCD, que se caracteriza por la ceguera nocturna desde los primeros estadios, y después una persona con distrofia de conos y bastones. Y finalmente, finalmente, una persona con síndrome de Bardet-Biedl. Todas estas personas se le hicieron una serie de estudios que voy a mencionar, pero la característica es que estaban catalogados cuál era el desorden genético que tenía, que es lo que figura en esta última columna de la tabla. Tenemos los datos etarios, la agudeza visual, y comentarles que además se evaluó un grupo de 8 personas, un grupo control, que estaban sanas, con una edad promedio de 34 años, que era el mismo promedio de la edad de los pacientes. Bueno, la evaluación oftalmológica incluía la agudeza visual, la visión de color, el campo visual, el examen de fondo del ojo. Estos estudios los hacían en el Hospital Oftalmológico de Valladolid, los profesionales correspondientes. Nosotros no hacemos estos estudios normalmente, y si lo hacemos en los mismos consultorios o en hospitales y en centros médicos, bajo la supervisión de los profesionales del tema. Y también ocasionalmente teníamos exámenes adicionales como el OCT y el electroretinograma de campo. Bueno,
Acá les voy a contar un poquito cómo es que se hace esta medición que les estoy hablando. Acá a la izquierda ustedes van a ver una cosa bastante compleja que es el sistema óptico. Acá hay lentes, filtros, espejos, cámaras, un montón de cosas. El objetivo de todo esto es el siguiente: producir una iluminación en diferentes lugares de la retina selectivamente. Esta es la zona central que yo les decía que es la fobia, a 0 grados. Luego medíamos a 3 grados, es decir, desplazado un poquito. Esto en el sentido temporal, nos estamos yendo, si este fuese, por ejemplo, nuestro ojo derecho, nos vamos para allá y nos vamos hacia la oreja, digamos, viéndolo como espejadamente, ¿no? Acá tenemos 3 grados, acá tenemos un punto a 6 grados, otro punto a 9 grados y otro punto a 12 grados. Entonces se hacen estas 5 mediciones en estos 5 lugares de la retina. ¿Cuánto mide este circulito que se proyecta sobre la retina? Bueno, mide lo que nosotros llamamos un grado, que aproximadamente son 300 micras, es decir, 1/3 de milímetro. Es un área muy pequeñita de la retina. Pero ojo, ese es el tamaño del círculo. Este círculo celeste que está acá, este circulito celeste, es este círculo grande que está acá, que es el que me adapta esa zona de la retina a un determinado nivel de iluminación. Pero yo, para ver si la persona ve o no ve, voy poniendo unos circulitos más pequeños, que son de la mitad del tamaño, que miden menos de la mitad, unos 134 micras, que es un puntito muy chiquitito que la persona tiene que decir si lo ve o no lo ve. Ahí aparece toda la cuestión de la metodología psicofísica, que es cómo determinar justo cuál es el nivel mínimo de luz que esa persona puede ver. Bueno, eso es lo que nosotros nos especializamos en nuestro grupo, que son los métodos para ir presentando los estímulos y tomando la respuesta cuando lo ve y cuando no lo ve, y en función de eso nosotros hacemos estadísticas y encontramos los resultados. Pero lo importante es que nosotros lo que encontramos es cómo es la sensibilidad en estos 5 lugares de la retina, que son lugares muy pequeñitos. Por eso hablamos de una campimetría de campo pequeño, porque nosotros no adaptamos a toda la retina y vamos probando diferentes puntos, sino que vamos trabajando zona por zona, sectorizadamente de la retina. A la vez, esta iluminación de fondo puede ser muy alta, no tan alta, pero la suficiente como para compararlo con una iluminación diurna, o puede ser muy baja, como lo dije, y ser una iluminación nocturna. Otra característica del equipo del sistema, es que esto que les dije que suena raro, que se llama visión maxwelliana, que es que se hace pasar el haz por el medio de la pupila, de tal manera que si la pupila cambia su tamaño, no afecta la entrada o salida de luz. Entonces nos independizamos de la pupila, eso es lo importante. Bueno, entonces ya les conté qué medimos, o sea, medimos la sensibilidad en diferentes lugares de la retina, cómo lo medimos con un sistema óptico. Y bueno, estas medidas les tengo que comentar que llevan mucho tiempo, porque para nosotros hacer la estadística de la capacidad de percibir cada uno de estos puntos, necesitamos tomar muchas medidas. Y estas mediciones, digamos, suelen tardar muchísimo tiempo. Bueno, les voy a mostrar aquí los resultados. No hay que asustarse con tantas gráficas. Simplemente vamos a hacer un análisis así muy cualitativo de todo esto, ¿no? Acá a la izquierda, en esta columna, todas estas gráficas son con adaptación a la oscuridad. Es decir, esto es oscuridad. Acá es como que estamos evaluando los bastones, que son los que trabajan en la oscuridad. Aquí, en esta otra gráfica a la derecha, estamos adaptados a la luz. Es decir, estamos evaluando la respuesta de conos. Bien. En ambos conjuntos de datos, por ejemplo, si tomamos esta columna, vamos a ver acá una línea de puntos que son los datos de los sujetos normales. Estos datos se reproducen en todas las gráficas donde se comparan los 5 sujetos evaluados. Entonces ustedes pueden comparar cada sujeto, por ejemplo, con los símbolos en color fucsia, cómo son los datos de esa persona con la persona normal. Acá también los datos de una persona con la enfermedad y una persona normal. Y sigo así comparando caso a caso. Y acá tenemos algo parecido. Fíjense, bueno, no sé si se llega a ver, pero acá lo trabajamos con niveles de iluminación más altos
Y también tenemos los datos de los normales, que acá, acá bajaban y acá suben, ¿no? Los normales. Y los vamos comparando con los diferentes pacientes. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? ¿O qué son estos puntitos? Bueno, voy a mostrarle esta gráfica que está acá arriba. Por ejemplo, este puntito es en 0 grado en la fobia. Este puntito me alejo de la fobia a 3 grados, a 9 grados y a 12 grados. En general, cuando las líneas bajan, mejora la sensibilidad. En la retina, en los bastones, en la oscuridad, los bastones de las personas normales va bajando la sensibilidad. Mientras que en los pacientes, va aumentando la sensibilidad porque baja la curva, mientras que en este paciente va aumentando. Es decir, se va perdiendo sensibilidad a medida que me voy hacia afuera, a la periferia de la retina. Fíjense que este paciente en la zona foveal tiene una respuesta bastante parecida a la persona normal, pero tiene comprometida la zona periférica. Eso es lo que estoy mostrando en esta gráfica. Acá hay otro paciente que se le midió en 2 años diferentes y no hubo una variación muy importante. Acá tenemos, bueno, vamos viendo diferentes curvas, no los quiero aburrir con la forma de estas rectas que hemos trazado, pero si alguno se acuerda de matemática de la secundaria, cuando ustedes trazan una línea recta, la línea recta la caracterizan por un origen, que es por donde empieza, y una pendiente. Si sube, tiene una pendiente positiva, si baja, tiene una pendiente negativa. Bueno, nosotros hemos analizado las pendientes tanto de día, iluminación, perdón, nocturna, como iluminación diurna, y en todos los casos hemos encontrado diferencias en las pendientes, o en casi todos los casos, mejor dicho, y hemos encontrado diferencias en los orígenes. Acá, por ejemplo, de día podemos ver que estos pacientes tienen la misma pendiente que los normales, pero está arriba, es decir, tienen menos sensibilidad. Perdonen que las gráficas sean ambiguas en el sentido de que cuando más arriba está, peor es, pero bueno, es una forma que tenemos de graficar que no es por ahí la más adecuada para el público en general, ¿no es cierto? Que no es especialista. Pero yo se los digo, o sea, mientras más arriba es peor, digamos. Fíjense que las pendientes, es decir, son como líneas paralelas a lo de los resultados, nos están indicando, digamos, cierto comportamiento similar a los normales, pero al estar arriba, es decir, el origen, estar un poquito más arriba, tenemos un comportamiento de menor sensibilidad. En general, las personas con el síndrome de Waardenburg mostraron una diferencia muy grande respecto de los normales, tanto en la oscuridad como en los niveles de luz más altos. Todo el análisis fino de todas estas pendientes es bastante aburrido y honestamente no se llega a resultados conclusivos. Y en ese sentido, quiero contarles cuáles son las conclusiones de todas estas gráficas que estamos teniendo acá. Bueno, las conclusiones son que todas las mediciones en pacientes con distintos tipos de retinosis pigmentaria y en los 2 niveles de adaptación de luz que hemos usado, mostraron un comportamiento diferenciado entre pacientes y normales, ya sea tanto por el origen de la recta como por la pendiente, son elementos, digamos, que podrían permitir hacer un análisis de cómo va avanzando la enfermedad. Eso es lo que nosotros vemos. Están esas 2 herramientas que podrían aprovecharse, porque vemos que realmente hay diferencias. Si no es en la pendiente, es en el origen. En el caso del síndrome de Waardenburg, se encontraron las diferencias más notorias, como les comentaba. Pero como solo evaluamos 5 pacientes, prácticamente había 2 que se podían comparar porque eran retinosis típicas, pero los demás eran de otras características y aparte estaban en diferentes estadios. Entonces, uno no puede, a partir de esa cantidad de datos, realmente atribuir a cierto comportamiento observado, digamos, ¿cómo podríamos decir, bueno, este es el comportamiento típico de tal tipo de retinosis? No lo podemos decir, porque eso tendríamos que tener una población mucho más grande. Que es lo que les comento después en estas conclusiones, que para que estos índices tomen una significación mayor se debería medir a mayores poblaciones.
Después aclarar que este tipo de medidas pueden resultar bastante cansadores, llegando a insumir algunas horas en el laboratorio. Por supuesto, no permanentemente midiendo, haciendo momentos de descanso, pero llevó mucho tiempo. Yo no estuve presente cuando se midieron, ya les voy a comentar un poquito sobre eso, pero es lo que me comentaron mis colegas de Valladolid. Los métodos psicofísicos pueden afinarse para disminuir los tiempos de medición, aunque nunca llegando a los tiempos pequeños, a veces veloces que hay en ciertos estudios que se hacen en la clínica, ¿no? Cuando nos hacen un OCT, no sé, tardan 5 minutos. Bueno, esos tiempos en una metodología psicofísica para hacerlo seriamente y con resultados que tengan sentido no se puede hacer tan rápido. Y finalmente decir que esta metodología, si bien este equipo se instrumentó allá con nuestros colegas de Valladolid, lo podemos implementar similarmente acá en Tucumán usando este mismo tipo de sistema, o nosotros nos especializamos más utilizando monitores LCD y el control de la excentricidad con donde mira la persona a través de los eye tracker o seguidores de ojo. Es decir, para concluir estas conclusiones, de alguna manera, tenemos un sistema, una forma de medir la respuesta en retinosis que nos daría algunos indicativos del estado, del avance, y que sería interesante medir en pacientes tempranos, y que se podría hacer eventualmente esto acá en Tucumán si habría algún interés realmente de hacerlo. Siempre a nivel experimental y para ir comprendiendo mejor la enfermedad y para ir viendo de mejorar también el sistema, porque, bueno, por empezar, no lo tenemos, habría que construirlo de alguna manera. Pero bueno, son un pequeño aporte que hemos hecho junto con mis colegas de Valladolid y que, bueno, es lo que les quería contar en esta ocasión. Finalmente, les quiero agradecer mucho a todos. Y bueno, esta charla, yo, si bien hablé de este tema con mis colegas profesionales en el tema, es la primera vez que la doy para un público general. Eso a mí me gusta muchísimo. Contarles que esto lo hago en memoria de un gran amigo, que fue el doctor Juan Aparicio, que fue el promotor de todo esto. Juan falleció por unas enfermedades de tipo pulmonar, pero él era una persona con baja visión. Él, como pueden ver, era albino, tenía una visión bastante deteriorada, sin embargo, nunca cesó en su ímpetu por el estudio y la investigación. Fue un excelente físico que trabajó en plasma, y después, quizás también por su condición visual y porque había un departamento de óptica y un instituto de visión en la universidad donde él trabajaba, puso en marcha un excelente grupo de investigación en ese tema. La gente que trabajaba con él ahora sigue trabajando y haciendo cosas. Fue realmente para mí una persona excelente con la que trabajé, y él, por sus condiciones visual, pertenecía a la Organización Nacional de Ciegos de España, ONCE, y a través de esa organización es que él estaba en contacto con los pacientes, que fueron los pacientes que hemos medido en este trabajo que le hemos contado. Por eso, por esta interacción que tuvo mi amigo Juan Aparicio con estas organizaciones, es que yo me entusiasmé mucho y me alegré mucho cuando Francisco me llamó. Por eso le agradezco a la Fundación, le agradezco a Francisco y a todos ustedes por haberme escuchado. Espero no haberlos aburrido con estas cosas que a veces son tan técnicas. Muchas gracias. La verdad que te tenemos que agradecer todos te agradecemos, Luis, excelente la exposición. Hay cosas que lo que estuvimos hablando que no, muchas veces la sociedad no conoce los trabajos que se hacen en conjunto con otras universidades de otros países, pero es importante poder darle la difusión y poder acompañarlo también a los científicos, a estimularlo, a incentivarlos también a los estudiantes universitarios a que se arrimen a investigar. No es fácil, menos en países como el que vivimos, pero nunca hay que perder la esperanza. Yo te quería hacer una consulta cuando estuviste hablando al último sobre
estuviste hablando sobre unos LCD, unos televisores, unos monitores para Sí. poder realizarlo. ¿En qué consistiría? Y la segunda pregunta es, en base a los seguidores, creo que dijiste seguidores visuales o seguidores de ojos. Seguidores de ojo, eye trackers. Sí. Sí. ¿Cómo sería el tema de los monitores primero? Bueno, ¿por qué mencioné monitores LCD y eye tracker? Bueno, porque, a ver, yo, en vez de proyectar en la retina, porque el sistema óptico ese lo que hace es proyectar en la retina esos estímulos. Eh, Nosotros podemos, directamente haciendo que la persona mire a un monitor, que se proyecten de alguna manera los estímulos en diferentes lugares de la retina. Eso habría que probarlo, a ver cómo funciona, pero ¿qué es lo que pasa? Estos sistemas, como acabamos de ver, eh, también son incómodos, ¿no? La medida esta que hacíamos en Valladolid, yo las hice cuando estuve allá en varias ocasiones. Uno tiene que apoyar la cabeza en una mentonera y para no mover el ojo, uno tiene, no me acuerdo cómo se llama, como un mordiente, donde están tus impresiones dentales, y uno queda agarrado ahí fijo. Y uno, por ejemplo, cuando es foveal, se entiende lo que es foveal, ¿no? La zona central de la retina, uno mira derecho, a un punto, y ahí va viendo las cosas. Pero cuando uno quiere, cuando le va a medir en la periferia, uno tiene que girar la vista hacia otro lado, hacia un punto. Y tiene que estar pendiente de mirar a ese punto, porque si mueve el ojo, ya estamos midiendo otro punto. Y como les digo, esto no es un aparatito que manda un láser y tú ya tenemos la medida. Es un aparato donde me van apareciendo circulitos más claro, más oscuro, 10, 20, 30, 50 veces, uno se cansa realmente, y uno va diciendo si lo ve o no lo ve. Y entonces pasa tanto tiempo que uno tiene que controlar que la persona no mire para otro lado. Entonces, en España lo hacían con este sistema que quedaba la cabeza muy fija, era difícil mover, uno podía mover pero tenía una luz y siempre a uno cuando le van a dar la medición, uno decía, bueno, mire el punto, como diciendo, no deje de mirar. Y así se hacían las mediciones. Aquí nosotros podríamos utilizar eye tracker. El eye tracker va viendo dónde mira tu ojo. Entonces, si cuando vos tomaste la medida, el ojo miró para otro lado, esa medida la descartás. Y si corroborás que miraba justo donde tiene que medir, la medida la validás. Por eso hablaba de LCD y eye tracker. Es algo que, insisto, nosotros no hemos hecho, pero es algo que eventualmente se podría hacer, digamos. Ese seguidor de ojos puede ser que también lo tiene la marca Google, ¿verdad? Sí. La tecnología de eye tracker en realidad es muy vieja, es una tecnología militar, se desarrolló para los pilotos de aviones caza, pero desde la década del 90, porque tiene dos cámaras, una cámara que te mira el ojo y otra cámara que mira hacia el lugar donde vos estás mirando y correlaciona la posición del centro de tu pupila con el campo donde vos estás mirando. Entonces, esas cámaras bajaron mucho los precios en la década del 90, y ya en este nuevo siglo la tecnología de tracker se volvió bastante estándar, por decir de alguna manera, ¿no? Bueno, y de hecho, como decís vos, Google también tiene unas gafas de ese tipo. Lo Sí. vi que lo probaron con un piloto de Fórmula 1, no me acuerdo si el año pasado o a principios de este año lo probaron con un piloto de Fórmula 1 para ver cómo un piloto a alta velocidad, cuando sale de boxes, tiene que rápido mirar por los espejos y en qué segundo, milésima de segundo, puede concentrarse y mirar si viene algún competidor. La verdad que está bueno y creo que, así, pensando a grandes rasgos, utilizando esas dos cámaras, una que está enfocando el ojo y la otra está enfocando cómo ve el ojo hacia el exterior, así sería, creo que se puede anexar a lo que es los lentes estos de realidad virtual, cambiando el software
y creo que las personas podrían mejorar su campo visual en ciertos lugares. ¿Cómo Sí. sería? No sé cómo lo uniría al eye tracker al seguidor de ojo con la realidad virtual. ¿En qué sentido me hablas del sistema de realidad virtual? No sé cómo lo estás pensando. A ver, el tema de la realidad virtual son las gafas que tienen un software adaptado. Vos le sacás ese software y le colocas un nuevo software donde le va a dar más agudeza y más brillo o más contraste, dependiendo de qué patología tenga. Muchas veces te puede servir para una retinosis pigmentaria típica, que es que tiene campo visual reducido, pero eh, puede tener más o menos una agudeza visual. Con el zoom que te da por la cámara, acercamos las cosas y decir que esa persona, a pesar que tenga afectados los bastones, que son los fotorreceptores que funcionan de noche, o podría manejarse en un museo o ver una obra de teatro. Sí, pero yo no entiendo por qué eso lo llamas realidad virtual. Perdóname, a lo mejor no estoy familiarizado con eso, porque en realidad lo que estaría hablando es realidad aumentada, es decir, sistemas de magnificación. Exactamente, exactamente. Sí. Yo no sé mal el término. Sí, no, está bien. Yo estaba medio. Claro, sistema de magnificación. Tengo que decirte que no. Como esta fue una de las pocas incursiones, la única incursión al tema de retinosis que tuve, no estoy al tanto de eso, de los sistemas. Digamos, tampoco es tan difícil porque, bueno, la tecnología está cambiando y uno puede ver qué es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Pero yo creo que hay digamos, dándote una respuesta un poquito más general, ¿no? Hay un montón de herramientas que se están desarrollando. Afortunadamente han bajado, así como por ejemplo bajaron los costos de las cámaras, van bajando los costos de muchos insumos y lo que más hay que pensar hoy en día para los desarrollos probablemente sea el desarrollo de las aplicaciones, de los software, ¿no? Que combinen todas esas herramientas para el uso específico que uno quiera. De eso algo habíamos charlado con vos en su momento, pero bueno, eso es desarrollo y eso bueno, el desarrollo es un tema interesante, pero hay que ver quién está dispuesto, digamos, digamos, también a invertir en eso, ¿no? En el sistema científico muchas veces contamos con fondos para trabajar en cuestiones básicas y el desarrollo a veces es una cosa bastante compleja de llevar adelante si no se cuenta, digamos, con los fondos para los equipamientos, esas cosas, ¿no? Es un tema un poquito más complejo de explicar porque en estos días nosotros estamos viendo cómo el sistema estatal está soportando muchísimas investigaciones en el área de lo que es toda lo que es la pandemia, la enfermedad del COVID-19, y vemos que se están haciendo muchas cosas, ¿no es cierto? Muchos de esos desarrollos se hacen porque existen ya capacidades instaladas muy fuertes, ¿no? Entonces vos a veces a esas capacidades le das un empujoncito, los acompañás con un poco de dinero y como que ya tienen bastante hecho como para poder, si no es imposible en tan pocos meses encontrar los hallazgos que se hallaron, que se hicieron, digo, en el mundo y en Argentina. Pero como te digo, estos temas, como son temas que nosotros vamos tocando algunos temas, pero no profundizamos, hay que trabajar, hay que desarrollar herramientas, hay que darle un tiempo y contar con ciertos elementos para poder hacerlo. También se puede trabajar en asociación, que esa es una forma también muy interesante. Personalmente no tuve oportunidad de lograr ese tipo de vinculación. Te hago una consulta, Luis. Cuando hablas que ya están los precios más estandarizados en las cámaras o de seguimiento de ojos, pero todo eso es importado, ¿verdad? Sí. Son todos importados. Y Sí, cuando vos ¿Perdón?
a comparación de los años 90 o fines de los 90 o a principios del 2000, ¿qué precio más o menos se abarajaba en ese tiempo y hoy en día? A ver, quizás, sigue la curva tecnológica. Las cámaras que, digamos, la tecnología de fines de los 90 o principios del siglo, hoy es muy barata. Por ejemplo, una webcam, que es muy económica, era una cosa cara, una cámara que tenga esa capacidad en la década del 90 era una cosa cara. Ahora vale lo que vale una webcam, que es de lo más barato. Entonces, hay cámaras tan caras como la de la década del 90, solo que tienen muchísima más resolución, bueno, que tienen muchísimas mejores prestaciones en general, básicamente resolución. Pero por eso vos podés comprar cámaras desde lo económicas, que estarían, por decirte, en $100, y hay que ver que para estas aplicaciones de eye tracker no se necesitan cámaras mucho más caras, un poco más nada más. Pero bueno, después ahí todo depende, que si queremos observar adentro del ojo, la retina, ahí se necesitan otro tipo de cámaras y eso ya puede entrar en otro orden, un 0 más le puede agregar o 2 0 más inclusive, de acuerdo a cuál es la necesidad. Pero bueno, todo eso estamos hablando muy en el aire, ¿no? No estamos pensando en un equipo concreto y ver qué costaría, digamos. Perfecto. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta acá al ingeniero? Veo que están un poco tímidos. ¿No tienen miedo a la respuesta? Creo que puede tener que ver con la característica muy de laboratorio del trabajo, ¿no? Es un trabajo que bueno, puede continuarse, puede seguir creciendo, pero bueno, necesita mucho trabajo todavía esto, ¿no? Digamos, si uno lo quiere continuar el trabajo, el personal humano, ¿se cuenta con personal humano acá en su equipo? Sí. Yo, generalmente la forma de trabajo es nosotros trabajamos, digamos, nosotros mismos, pero las personas que implementan todas estas cosas generalmente son becarios. También se puede contratar personas para que haga algo específico, se puede contratar. Sí, conocemos el personal adecuado, digamos, para esto, sí. Ajá, lo que, digamos, hablando un poquito así rápido, es lo que haría falta es un poco de aparatología. Sí, pero yo, Francisco, aparte de aparatología, a mí me parece que, bueno, no sé si en este caso hay profesionales de la medicina que están escuchando, o tiene que haber como un interés, ¿no es cierto? Decir, bueno, a ver, con estos resultados preliminares, ¿qué indicios tenemos? Discutirlo un poco y ver, porque por ejemplo, yo, insisto, no soy un experto en la enfermedad. Y seguramente un oftalmólogo, viendo estos resultados, puede aportar, porque cuando yo hablo de una retinosis típica o si hablamos de una distrofia de conos y bastones, el profesional médico puede tener expectativas diferentes. Bueno, también es información que está en las revistas, pero eso, la búsqueda bibliográfica, todo eso, que es lo que nosotros hacemos normalmente para encarar un tema, bueno, lo hacemos en función de que haya también una necesidad sobre ese tema. Esta necesidad en su momento la planteó mi colega Juan Aparicio, en función también de los contactos que él tenía ahí en España. Yo creo que es una oportunidad interesante este contacto con ustedes para revitalizar este tema, para ver si hay gente interesada dentro de los profesionales o dentro de las empresas. Digamos, nosotros no tenemos un objetivo de lucro en esto, pero sí necesitamos, digamos,
el apoyo, a ver, no es lo que más nos gusta poner en marcha un proyecto si no tenemos claro cómo se va a producir la mediación para que eso beneficie a la gente. Y tiene que ver también con esto de no generar expectativas falsas en la gente, ¿no? Fundamentalmente en los pacientes. Sino decir, bueno, tenemos algo que podría ayudar, bueno, pero hay que desarrollarlo. Entonces hay que hacer todo un trabajo previo para poder llegar a esa instancia donde ya se concrete en una realidad que ayude a la gente. Buenísimo. Bueno, muchísimo, te vuelvo a agradecer, Luis, eh, por este Ateneo, por darnos estos minutos en un fin de semana. Y cabe aclarar que esta charla, vuelvo a repetir, que quedará grabada en el YouTube del canal de la Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria, y se lo está viendo por el Facebook y por el Instagram también. Vamos a seguir en contacto, Luis, porque es muy interesante el trabajo y los otros trabajos que también están haciendo acá en la universidad. Sí, justamente te iba a decir, bueno, de vuelta agradecerle a la Fundación, que sepan que nosotros tenemos nuestras líneas, avanzamos, son las líneas que por ahí tuvimos algún eco de los profesionales. Por decirte, cuando hablamos de lentes intraoculares, es una temática que mueve mucho a los profesionales. También hay que decirlo, no es que nosotros estamos recibiendo dinero de los fabricantes de estas lentes, pero ese mundo, de esa industria de las lentes intraoculares genera mucho dinero. Entonces, mucha gente se preocupa o anda detrás de ese tema. Lamentablemente, ustedes lo deben saber, las investigaciones a veces se orientan más por ese tipo de intereses. Nosotros trabajamos en diferentes áreas y bueno, nos encantaría poder trabajar en un área como esta, pero es importante que los profesionales, yo te digo, o sea, nosotros cuando trabajamos con entes intraoculares porque sentimos que los profesionales nos demandan también eso. Pero, y en ese sentido a mí me parece interesante vincularme con ustedes, con la fundación, donde están los pacientes, porque me parece que también tienen otra mirada, pueden traccionar todo esto desde otro lugar, interesando a gente para que se sume al proyecto, a este o a otros, no necesariamente a este. Y como digo, vuelvo sobre mi colega en España, Juan. Yo ahí entendí cuando él trabajaba con la ONCE allá en España, la importancia de este tipo de asociaciones. Por ejemplo, la dedicación que le daba esta gente a las mediciones que se hacían, era impresionante. Porque el paciente está interesado, quiere saber, quiere colaborar, y a veces se bancaban esas horas de mediciones en el laboratorio, y eso muchas veces, volviendo al otro ámbito, cuando colaboramos con los médicos, claro, ellos se horrorizan cuando le decimos, bueno, sí, un paciente lo vamos a tener una hora midiendo, se horrorizan diciendo, pero yo no puedo traer un paciente a un consultorio y decir que va a estar una hora, aparte de todo lo que tiene que hacer el médico, los estudios que él hace, una hora midiendo con vos. Bueno, así todo, trabajamos con los profesionales, trabajamos bien, pero como te digo, hacer coincidir los tiempos científicos con los tiempos profesionales, con los tiempos de los pacientes, es toda una cuestión, digamos. Es un desafío, pero yo creo que vale la pena enfrentarlo. Excelente. Espero que te haya sentido cómodo, Luis. Sí, por supuesto. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Le tengo que agradecer a Mauro que nos ayudó y a Khalil a transmitir este Ateneo. Como siempre a Georgette y a Natalia, también mi agradecimiento. Y bueno, les esperamos para la semana que viene, que vamos a hablar sobre una temática importante que es sobre la estimulación visual en la temprana edad. Un gran abrazo para todos, espero que se cuiden mucho. Acá en Tucumán está complicado con el tema del COVID,
Así que hay que hacer los deberes y tratar de, si no salimos mucho mejor. Un gran Así abrazo, es. un gran abrazo y a cuidarnos mucho. Espero que Bueno, tengan una buena semana. Gracias. chao, chao, nos vemos.